grabar. Está grabando ya. Okay. Entonces, este dead name es bastante útil para después más opciones. Ahí hay varias opciones. Por ejemplo, cuando yo quiero cambiar el voltaje de un nodo, quiero saber cuál es el nodo 1, el 2, el 3, el 4, si tengo varios nodos, ¿verdad? Ok, entonces le pongo ahí. Y fíjense bien, con el multímetro, si yo quiero medir corriente, para medir corriente el multímetro se conecta en serie, se conecta en serie el multímetro. Entonces, si yo voy a medir corriente, la corriente entraría por este nodo, ¿verdad? Y viene al nodo tierra, ¿verdad? Aquí, a hacer su recorrido. Entonces yo tengo que desconectar el circuito y así la corriente entra por el multímetro, sale por acá y así obtiene su medición, ¿verdad? Y este yo lo configuro en amperios AC, ¿verdad? Porque vamos a trabajar en AC. El valor que me va a dar es RMS, no me va a dar un valor pico. Recuerden eso. Así que la medición que yo obtenga el cálculo que yo obtenga de corriente con el osciloscopio no va a ser igual a este. Tiene que ser el valor que me da el amperímetro normal va a ser raíz de 2 veces el valor que me da el osciloscopio, ¿verdad? Entonces, para conectar el osciloscopio para medir voltaje, igual voy a poner otro multímetro. Para medir voltaje, pues lo medimos en paralelo. Si yo quiero medir el voltaje de este, pues lo conecto así. Y aquí lo pongo en voltios AC, ¿verdad? Porque esta es una fuente AC. Y aquí me va a dar el valor de voltaje. Entonces, vamos a ver. En este caso yo voy a conectar el osciloscopio, ¿verdad? Porque aquí la guía me dice que conecte el osciloscopio, ¿verdad? Y vamos por aquí, ¿verdad? Pongo el generador de funciones en 1000 Hz. Lo pongo en 1 kHz, 1000 Hz y una tensión de salida de 6 voltios pico pico, que esto es 6 voltios pico pico, es 3 voltios pico, ¿verdad? 3 voltios pico. Después dice, mida las tensiones con el osciloscopio y transforme la tensión del canal 2 en corriente. Este es el cálculo que vamos a hacer de corriente porque ya saben que el osciloscopio no mide corriente, solo voltaje. Después dice, anótelas en la figura 2. Entonces esta tabla ahí va en el procedimiento. Después dice, repita las mediciones con las frecuencias 250, 500 y 2500. Vamos a llenar esta tabla. Eso sí, aquí en la tabla me pone los valores en pico pico, pero ustedes lo cambian porque no vamos a trabajar en valores pico pico. Trabajamos en valores pico, o sea, aquí serían 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios y aquí ponen los valores pico. Igual a corriente, valor pico, no vayan a poner corriente en valor pico pico. Entonces, vamos a ver. Digamos que yo me pongo a hacer aquí. Recuerden aquí dice canal 1, ¿verdad? Voy a medir con el osciloscopio, no con un multímetro. Vamos a medir con el osciloscopio. Aquí va el tierra. El tierra ya saben que solo lo puenteo con el otro tierra. Y aquí va el canal 2, ¿verdad? Ahí está. Igual que en la medición dice canal 2 en este nodo. Y canal 1 en el nodo de la entrada de la fuente, ¿verdad? Aquí. Entonces, cuando ya tenga mi circuito hecho con mi tierra, yo le doy aquí a este botoncito, ¿ve? A este botoncito verde que es como una flechita verde que dice Run, que esto lo que va a hacer es correr la simulación. Le doy Run y ahí está corriendo ya mi circuito. Si se fijan, ya me da valores aquí
me da un valor de 2.53 voltios RMS, ¿verdad? Valor de R3. Y me da una corriente de 1.711 miliamperios RMS, ¿verdad? Esta corriente de aquí, ¿verdad? Y este sería el voltaje R3. Ahora, yo esto lo puedo cerrar y lo puedo volver a abrir. Simplemente le doy clic aquí. ¿Ve? Ahora quiero saber las mediciones que estoy teniendo con mi osciloscopio. Entonces le doy doble clic al osciloscopio y ahí me sale. Entonces fíjense bien. Otra cosa, al canal 1 siempre le cambio también el color al canal, al cable al nodo del canal 2 para que en el osciloscopio, si se fijan aquí me salen dos ondas del mismo color, ¿ve? Entonces para diferenciarlas, pues yo las pongo le voy a poner en color azul. Ahí está. Le cambio el color. Es otra cosa que ahí me dio error porque no puedo hacer yo cambios en el circuito. Yo no puedo hacer cambios en el circuito mientras esté corriendo la simulación. Cuando yo estoy corriendo la simulación y después quiero hacer un cambio en el circuito, le doy aquí al botón de stop. Le doy a stop, hago los cambios en el circuito y le vuelvo a dar run. Entonces aquí está, ahora sí me aparece el voltaje de R2, la onda azul y el voltaje, si se fijan bien, el canal A no me está midiendo el voltaje de R3, me está midiendo el voltaje de la fuente porque está en paralelo con la fuente, ¿verdad? Aquí está un nodo, este nodo, y el tierra está hasta aquí abajo, o sea, me está midiendo el voltaje, el canal A me está midiendo voltaje de R3 más R2, ¿verdad? Entonces, para yo obtener el voltaje de R3, pues simplemente agarro este voltaje del canal A y le resto el del canal B, ¿verdad? Y ahí tengo el voltaje de R3. Entonces, vamos a llenar la tablita aquí. Canal 1 voltios. Ok. Entonces, voy a cambiar la escala. Si está en 5 voltios por división, la voy a poner en 2 voltios por división. O sea, cada división de aquí a acá vale 2 voltios. Ahí está. Creo que lo puedo poner ahí en normal. Ahí está. Cambio single ahí. Para que me quede aquí justo en el eje. En los cuadritos. ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a llenar la tablita. Para llenar la tablita, bueno, la entrada de voltios es la de la fuente, ¿verdad? Que está en 3 voltios pico. Aquí sería, vamos a ir llenando. 3 voltios, ¿verdad? 3 voltios pico. Ahí. Canal 1. Entonces, para medir, vamos a utilizar estas flechitas de aquí, ¿eh? Si se fijan bien, para hacer más exacta la medición, ¿verdad? En el laboratorio, pues lo hacemos ahí a puro ojo, la verdad, lo hacemos. Entonces, estas flechitas de aquí, si se fijan, se va moviendo por toda la onda. Entonces, yo puedo obtener el voltaje en cada punto, en cada segundo. Y me lo da aquí, ve. Aquí está abajo, dice el tiempo. Está el canal A, la amplitud en ese instante, el canal B, la amplitud en ese instante. Entonces, yo me voy al pico, ¿verdad? Que es donde yo tengo el voltaje pico, o sea, el voltaje máximo, ¿verdad? Fernando Castellón, raise hand, que tiene alguna duda, Fernando. Sí, me preguntaba en qué amplitud está trabajando el osciloscopio. Digo, en qué frecuencia está trabajando el osciloscopio. La frecuencia. Aquí pues lo tengo. Bueno, no es que cambiamos la frecuencia del osciloscopio, cambiamos la escala del tiempo. La escala del tiempo es la que cambiamos, la escala del eje horizontal. Entonces, fíjense bien. Aquí yo voy cambiando la escala de modo que se mire bien la onda, porque yo puedo, digamos, encender mi osciloscopio y que la escala esté en 10 milisegundos y si yo pongo una onda de 1 kilohertz, pues se va a ver así.
Entonces yo lo voy cambiando de modo que se mire bien. Puede estar en 50 milisegundos por división, o sea, cada cuadrito vale 50 milisegundos. Entonces lo voy cambiando hasta que yo lo mire bien. Esto yo lo expliqué mejor en el video, ya, por eso no estoy haciendo tanto énfasis en esto, porque yo lo expliqué ayer. Sí. Ahí lo miran. Preguntaba porque miro que en la tablita ahí me pide para diferentes frecuencias, ¿verdad? Sí, esta tablita es la frecuencia de aquí, ¿ve? Esta, la frecuencia de aquí, de la fuente. De aquí es que voy a cambiar la frecuencia. Ya vamos a llegar ahí. Primero voy a llenar este de 1000 Hz. Entonces, a medida que yo vaya cambiando la frecuencia, tengo que ir cambiando la escala del tiempo de aquí para que se mire bien la onda. Ya vamos a ver. Entonces, miren, ¿ve? Para medir la amplitud de la escala, quiero medir el canal 1, dice. Entonces, canal 1 es la onda roja, ¿verdad? Porque es el nodo rojo de aquí. Entonces, lo puedo poner por acá o también aquí tengo una opción de que doy clic derecho aquí arriba y me dice una opción de set Y. Set Y value, le pongo, me da para elegir un valor. O también aquí más abajo dice go to next Y max. O sea que vaya al siguiente punto máximo de Y. Entonces, le doy clic ahí. Y aquí me dice, en el canal A el máximo punto es 2.971 voltios. Entonces ese es el voltaje que yo tengo aquí. Canal 1 me da 2.971 voltios pico, ¿verdad? Ahora me puedo cambiar al canal B, al que está con el nodo azul. Solo le doy clic aquí. Instructor, Sí, dígame. ese voltaje pico hay que ponerlo en la casilla para 1000 Hz. Sí, es cierto. Es cierto. Tiene razón. Permítame, ahí está. 1000 Hz había dado 2.971, mano. Por ahí va. Voy a revisar de nuevo. Lo voy a volver a hacer. Me cambio la onda roja. Go to next más 2.971 voltios. Sí, ahí está. Entonces ahora para ver la amplitud de la máxima de la onda azul, que es el voltaje del canal B, le doy clic a la onda azul y ahí me cambia el cursor, el circulito, a la onda azul. Entonces igual le doy acá go to next Ymax y ahí me pone en el máximo. Dice que la máxima amplitud es de 95, entonces aquí sería 95.845 milivolts. Esta es calculada, ¿eh? Y yo ahí en el video, en la clase de ayer, les dije cómo es el rollo con los cálculos completos en el informe y ordenado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo este? En mi caso, en mi caso es diferente la resistencia, ¿verdad? Ustedes la van a hacer con la resistencia que dice ahí. Entonces, este yo lo calcularía de esta forma, la corriente en este caso. La corriente en este caso sería el voltaje de aquí, ¿verdad? Que este es el canal B, ¿verdad? Sería el canal B 95.845 milivolts entre la resistencia, ¿verdad? 40 ohms. Esto me va a dar, no sé cuánto da. Y lo anoto aquí, ¿verdad? Y este cálculo va en el informe, ¿no? Entonces así mido yo corriente con el osciloscopio, porque el osciloscopio no puede medir corriente, solo voltaje. Mido el voltaje de una resistencia y lo divido entre el valor de la resistencia, ¿verdad? Ok, ahora vamos a
Voy a llenar a la primera de 250 Hz. Entonces solo le doy, primero le pongo stop, ¿verdad? A la simulación para cambiar algo en el circuito. Le doy stop y abro aquí, ¿verdad? Y lo pongo en Hertz normales y aquí lo cambio a 250. La amplitud no la cambio, la misma. 150 y le doy run de nuevo. Si se fijan, me cambió ahí la forma de la onda, ¿ve? Porque ya la escala del tiempo aquí es diferente, pero la frecuencia aquí la cambié. Fíjense bien. Voy a hacer para demostrar otra vez, lo había hecho ayer. Voy a hacer unos cálculos para enseñarles mejor lo de la escala del tiempo. Vamos a ver, fíjense aquí. Miren, la escala dice que está en 1 milisegundo por división. O sea, cada división, aquí tengo una división. Aquí sería el 0, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Cada división significa que vale 1 milisegundo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero medir el periodo de esto? El periodo sería de aquí a aquí, ¿verdad? Este sería el periodo. Sí. ¿Cuánto mediría este periodo? Sería 1 milisegundo. Sería la escala. 1 milisegundo por división. Y esto yo lo multiplico por las divisiones, ¿verdad? Aquí serían de acá a acá, 250, 500, 750, acá. Entonces, por 4 divisiones. Esto me va a dar, ¿cuánto me va a dar? Vamos a hacer el cálculo. 4. Ve. Vamos a dar 4. Las divisiones se cancelan, me da 4 milisegundos, ¿no? O sea, el periodo de una onda. Voy a, voy a rayar aquí mejor. El periodo de esta onda, midiéndola aquí con el osciloscopio, me da 4 milisegundos. Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia? Sería 1 entre 4 milisegundos, ¿verdad? Vamos a ver cuánto da eso. 250 Hz. 1, vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Está de 250 Hz. ¿Y cuánto es la frecuencia que yo puse aquí? 250 Hz, ¿ve? Ven. Cheque, ¿entendieron cómo es el rollo de las divisiones? Sí. Yo voy cambiando aquí. Si pongo menos o pongo más, pues me va cambiando la forma de la onda y obviamente va a cambiar la longitud de la onda, ¿verdad? Del periodo. Pero siempre me tiene que dar la misma frecuencia que tengo aquí en mi fuente. Vaya, por ejemplo, si lo hago con 2 milisegundos de escala aquí. Solo por poner un ejemplo. Si pongo la escala en 2 milisegundos. Si pongo mi escala en 2 milisegundos, yo tengo, lo voy a hacer desde aquí. Voy a poner que el 0 es aquí. Aquí sería 1, una división, 2 divisiones. Y hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí es un periodo, ¿verdad? Periodo desde aquí a aquí, ¿verdad? Hasta ahí termina mi periodo. O sea, mi periodo lo tengo en 2 milisegundos por división. Entonces, de aquí a acá tendría 2 milisegundos y de acá a acá tendría 4 milisegundos. 4 milisegundos de periodo.
Igual, 4 milisegundos lo paso a frecuencia y me da lo mismo, los 50 Hz. Cheque, ¿verdad? O igual yo lo puedo poner en la que yo quiera, ¿verdad? En la frecuencia, ve, en la escala que yo quiera. Pero obviamente me facilita que se mire bien. Ahí lo que yo quiero es que se mire bien, ¿verdad? Si lo pongo en 5 milisegundos por división, pues ya no se mira muy bien la onda. Queda bien en 2 o en 1 también queda bien, más o menos. Queda mejor en 2. Se mira bien ahí. Ok, entonces vamos a ver el borrador. Voy a borrar esto y esto. Cheque, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con la tabla. Después dice, en 250, ¿verdad? Ya lo cambié a 250. Aquí ya está en 250, entonces vamos a medir el voltaje. Vuelvo a sacar mi línea de acá, la pongo en el máximo y me da 2.971. ¿Y por qué creen que me da el mismo voltaje? Alguien que quiera participar. Y aquí me va a dar el mismo, el 95 también. Acuérdense que estas dos están en fase, por eso tienen el máximo. El máximo punto lo tienen en el mismo tiempo porque están en fase. No hay ningún desfase. Y aquí vuelvo a calcular la corriente que me va a dar la misma, ¿no? Entonces, alguien que quiera participar, ¿por qué me da el mismo voltaje si cambio la frecuencia? Nadie. Pucha. La resistencia cambia, el valor de la resistencia si yo cambio la frecuencia. No, no, se mantiene No, lo ¿verdad? mismo. ¿Verdad que no? No cambia. Que la resistencia no depende de la frecuencia. Ahora, si yo tuviera un capacitor, ahí sí, ¿verdad? Porque este ya lo paso a impedancia y me dice que es la impedancia es 1 entre J omega C, ¿verdad? Y aquí sí depende de la frecuencia, que es 2πf, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, en ese caso sí. Sí, Igual si tuviera un inductor, ¿verdad? Que este es, paso impedancia, J omega L, ¿verdad? Ahí sí va a cambiar el voltaje, pero si es una resistencia no va a cambiar. La resistencia no depende de la frecuencia. Ok, entonces ahí llenan la tabla. Las conclusiones, estas conclusiones sería el cuestionario. Recuerden ver el video, los videos de ayer, los dos videos, las dos partes. Ahí yo explico cómo hacen el informe. A ver, ahorrar esto ya pues. Ahí lo que estábamos haciendo era Cambiar la comparar, frecuencia de aquí. Cambio la comparar el frecuencia y vuelvo a medir. Cambio la frecuencia y Ajá. vuelvo a medir. Y eso era para comparar las dos ondas, ¿verdad? Sí, bueno, no comparamos las dos ondas. Aquí no las comparamos. Bueno, sí las pueden comparar, ¿verdad? Aquí puedo ver que una es más grande que la otra, ¿verdad? Obviamente, porque tienen diferente voltaje. Si se fijan, en la onda azul yo la tengo en 2, en 100 milivoltios por división. O sea, cada rayita de acá para la onda azul, ¿verdad? Para la azul. Voy a cambiar el color de aquí. Voy a poner aquí la escala. Para la onda azul, cada rayita, aquí está la escala de la onda azul, cada rayita vale 100 milivoltios. O sea, aquí tengo 0, aquí tengo 100
milivoltios, aquí tendría 200 milivoltios y aquí tendría 300 milivoltios, ¿verdad? Aquí tendría menos 100, menos 200 milivoltios y aquí tendría menos 300 milivoltios, ¿verdad? Para la onda azul, o sea, la del canal B, porque yo aquí lo puse, lo cambié. ¿Qué pasa si yo le cambio la escala y la dejo en la misma escala que la onda roja? Vamos a ver. 2 voltios por división, miren, se ve chiquitito, yo no se puede medir, ¿verdad? Por eso hay que cambiar las escalas. Pues la vuelvo a poner en 100 milivoltios y ahí está, ahí se mira bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Ahora fíjense bien que la escala del canal A de la onda roja está en 2 voltios por división. ¿Qué significa esto? Que cada división acá vale 2 voltios. O sea, aquí tengo mi cero, aquí serían 2 voltios, aquí serían 4 voltios, aquí serían 6 voltios, ¿verdad? Aquí serían menos 2, menos 4 y menos 6. Ahora, digamos, ¿qué pasaría si yo tengo la misma escala del canal B en el A? Pues se va a ver enorme esa onda, ¿verdad? Lo voy a cambiar. Ahí está, 100 milivoltios. Miren, puedo medir yo ahí, ¿verdad? Que no se puede medir. No puedo saber cuál es el voltaje. Tengo que cambiar la escala. Ahí la puedo medir también, ¿verdad? Que es más o menos, está en 1 voltio por división. O sea, cada división vale 1 voltio. Serían 1, 2, 3 voltios. Pero mejor ahí en 2 voltios por división. Cheque. Cada canal tiene su escala, ¿verdad? Ok, vamos aquí abajo. Entonces la conclusión ahí sería de que en este caso el voltaje ahí no depende de la frecuencia. Sí, En este caso, exacto. Sí. Ok, fíjense bien, aquí en el próximo procedimiento, porque la práctica 2 tiene 2 procedimientos. Tiene primero este circuito con las resistencias en serie. Y después tiene este circuito un circuito RC, un capacitor en serie con una resistencia. Y creo que hasta ahí, ¿verdad? Sí, aquí termina. Estas conclusiones serían las preguntas. Son las preguntas que van en el cuestionario. Ajá. Esto que dice aquí, pase al modo de ejercicios, al ejercicio número 4, esto no le hagan caso. Esto no lo hace. Esto tampoco que dice regreso al modo de experimento, eso no. Solo vamos a hacer esta parte. Conectamos este circuito. Aquí dice esto no, pon el índice de experimentos en 4. Pues en el procedimiento diría construimos el siguiente circuito y pues hacemos este circuito. Ya lo voy a hacer yo. Dice aquí C2, dice conecta la salida superior al capacitor C2 este es 1 microfaradio, como se indica en la figura 3. Conecta el canal 1 del osciloscopio al terminal superior de C2. Ajá. R2 es de 10 ohmios, igual que en la práctica pasada. Bueno, es que este R2 no cambia. En todas las prácticas no va a cambiar R2 porque los valores están dados en la placa. O sea, es una placa. Entonces aquí así se mira en la placa el circuito y nosotros hacemos unos puentes para que nos quede el circuito así de esta forma. Entonces vamos a construir ese circuito. Voy a limpiar aquí. Ahí está. Voy a cerrar esto y voy a hacer ese circuito. Dice R2, este es mi R2. Para mí es este R2. Ustedes van a poner aquí 10 ohms. Voy a quitar esta. Para quitar un elemento, pues le doy clic, después clic derecho y aquí dice, perdón. Para hacer cambios en el circuito, acuérdense de siempre poner stop. Entonces doy clic derecho, aquí está delete o simplemente con la tecla delete. Y ahí está, se borra. Más fácil. Ya me salió otra vez el anuncio del tiempo.
Entonces, si se cierra, se vuelven a entrar, por si no hemos terminado, que no creo que terminemos en 10 minutos, que se me va a cerrar. Entonces, vamos a poner un capacitor, ¿ve? Siempre el generador de funciones, capacitor en serie con R2. Voy a quitar esto, que ya no lo ocupamos. Capacitor, si se recuerdan aquí en Place Basic, ¿verdad? Place Basic, busco capacitor y le doy clic solo ahí. Ok. Cierro esto. Control R para rotarlo. Coloco lo conecto el cable ahí. Acá. Ahí está. Conecto el osciloscopio. Y ahí está. C2, en este caso, le voy a cambiar el nombre. C2. Le voy a cambiar el valor en value. Aquí dice que es de un microfaradio y yo le voy a poner 1.5. Así nos dan diferentes los datos. Ok. Dice que conecte construir el circuito. Entonces después dice, pon el generador de funciones de 4 a 4 voltios de salida con frecuencia de 1000 Hz. 4 voltios. Creo que aquí dice 4 voltios pico pico. Sería aquí, creo. Porque esta guía trabaja en pico pico. Entonces yo lo voy a poner aquí en 2 voltios pico, ¿verdad? Que serían los 4 voltios pico pico. Con frecuencia de 1000 Hz, o sea, 1 kilohertz. Ponemos en kilo, ahí uno. Y ahí está. Amplitud, 1 kilohertz. Ya, lo cierro. Después dice, mira la extensión del canal 1 y 2 del osciloscopio y transforme la lectura del canal 2 en corriente. O sea, hacer otra vez el cálculo de corriente. Y anótela en la figura 4, en la tabla. Aquí sería, no sé, tabla 2 sería esta, ¿verdad? Y el paso en el procedimiento del informe diría más o menos, ¿cómo diría? Realizamos las mediciones del canal 1 y 2 del osciloscopio y transformamos la lectura del canal 2 en corriente. ¿Qué más? Bueno, después dice, lea con precisión el periodo de la tensión alternada y la diferencia de tiempo entre los instantes de cruce del cero de las ondas de corriente y tensión y anótelas en la figura 4. Vamos a anotar diferencia de tiempo. Si se recuerdan, aquí no había diferencia de tiempo, o sea, las dos en el circuito resistivo, las dos ondas estaban en fase porque es un circuito resistivo, no hay ningún desfase, pero este es un circuito RC, va a existir un desfase. Y vamos a poder medir la diferencia de tiempo en segundos, ¿verdad? Entonces vamos a medir ese tiempo. Ajuste la perilla variable del control de base de tiempo para que un ciclo de la onda de tensión ocupe 9 divisiones del eje horizontal de la pantalla. O sea, vamos a ajustar la escala del tiempo para que ocupe 9 divisiones. Pero, bueno, esto yo no lo voy a poner en 9 divisiones, lo voy a poner en lo que a mí se me facilite el cálculo del tiempo. Yo lo puedo poner en las divisiones que yo quiera, la escala que yo quiera, con tal de que me facilite la medición y tenga la medición más exacta posible, pues. Después dice, con esto el osciloscopio queda calibrado a 40, creo que aquí sería 40 milisegundos por división, según, no sé. Determine el ángulo de fase entre los puntos de cruce del cero y la tensión de la corriente y anótela en la figura 4. O sea, aquí vamos a medir la diferencia de tiempo entre las dos ondas. Espérenme, sí, estoy grabando, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí voy a medir el periodo en segundos como lo había medido en la pasada. Lo voy a medir midiendo las divisiones y cuánto vale cada división. Y voy a medir la diferencia de tiempo entre las dos ondas. Con esta diferencia, esto se lo voy a dejar que lo investiguen. Esta es una conversión. Yo voy a pasar la diferencia de tiempo entre las dos ondas, que va en segundos. Esto en segundos yo lo voy a pasar a grados. ¿Cuánto sería en grados el de fase?
Y después esta XC ohms, pues esto es impedancia, ¿verdad? Impedancia es voltaje entre corriente, ¿verdad? Y aquí ya calculé la corriente y con el voltaje del canal 1 y el voltaje del canal 2 tengo el voltaje del capacitor, ¿verdad? Entonces este lo calculan ahí. Yo solo le voy a hacer hasta aquí. Voy a hacer la de 1000 Hz, ¿verdad? Aquí. Este periodo ya lo vimos cómo se calcula en segundos. Ah, voy a hacer este también, la diferencia de tiempo. Vamos a calcular la diferencia de tiempo. Este se los dejo que lo investiguen. Es una conversión para pasar segundos. Vamos a pasar segundos a grados. Y este es fácil, pero lo vamos a calcular también. Vamos a ver. Entonces, si se fijan, primero son, perdón, esta es la tabla de C3, porque después va a decir aquí, dice la guía, cambie C2 por C3, o sea, le cambio el valor a 0.15 microfaradios y vuelvo a llenar la tabla. Pero aquí primero con C2 de 1 microfaradio y yo lo puse en 1.5, ¿verdad? Ustedes lo hacen con este dato. Después con este. Ok, entonces empecemos a medir, pues. Ya puse aquí el voltaje, la frecuencia, el circuito ya está correcto, entonces le doy run. Abro el osciloscopio y si se fijan ahí quedó, se miran mal las ondas, ¿verdad? Tengo que volver a mover las perillas, por decirlo así, que en realidad solo es dar clic aquí, ¿verdad? Para que se mire bien, ahí se mira bien, ¿ve? Y se mira bien la escala horizontal. Ahora vamos a mover esta, la vertical de la... Ahí está, ahí se mira bien. Quedó bien en 500 milivoltios el canal B. Y el otro, pues en 2 voltios por división está bien. Entonces, si se acuerdan, le había puesto 2 voltios aquí, ¿verdad? Entonces aquí tengo 2 voltios, 2 voltios por división, 0, aquí hay 2, check. Entonces vamos a volver a medir. Aquí tengo esta, le doy aquí que se vaya al máximo valor de Y. Me da, es esta de aquí, ve, la que dice T2. Aquí tiene un número 2 esta línea amarilla, entonces la 2, T2. 1.967, me da, este es el canal 1, acuérdense. Si se fijan, ya el máximo, cuando ocurre el máximo de la onda roja, ya no ocurre el máximo de la onda azul porque hay un desfase. Si se fijan, ya están desfasadas. No, aquí se me movió. Lo voy a volver a poner al máximo. Dice 1.959. Voy a rayar ahí. 1.959 voltios. Canal 2. Vamos a ver el canal 2. Disculpe, ingeniero, no estaba trabajando con 1000 Hz. Ah, sí, perdón. Estoy rayando aquí mal. ¿Cuánto había dado? 1.959, por ahí. Cheque. Ahora me paso a la onda azul. Le doy clic a la onda azul. Le doy clic en Go to Gmax. Y fíjense bien que ahora cuando yo tengo el máximo del canal B, el máximo voltaje de R2, yo en el canal A tengo 421 milivoltios. O sea, hay un desfase. O sea, es el voltaje que está aquí, ¿verdad? Es de acá a acá. Aquí donde tengo el mouse. Bueno, aquí ya lo moví y lo voy a volver a poner. Está. Entonces, el máximo del canal B es 705, ¿verdad? 705.263 milivoltios. Y la corriente, pues la corriente sería ese voltaje, 705.263